Hola, mi nombre es Fernando Fontao, trabajo en el Centro de Diagnóstico Rossi y les voy a dar una clase de radiología normal de tórax. Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, enumerar las diferentes técnicas en la radiología convencional de tórax. En segundo lugar, lograr saber si la placa radiológica fue adquirida adecuadamente desde el punto de vista técnico. Por último, describir un sistema para poder evaluar una placa de tórax correctamente. La radiología convencional se limita a 5 densidades básicas, que voy a indicar de menos densa a más densa. En primer lugar, la que aparece con color más oscuro en la radiografía es la densidad de aire. Un poco más densa es la densidad grasa, que aparece en un tono de gris ligeramente más claro que el aire. A continuación se encuentra la densidad de tejidos blandos, que es equivalente a la densidad mostrada por los líquidos. Por eso nos es imposible distinguir entre la densidad del músculo cardíaco y la sangre que contiene el corazón. La cuarta densidad es más blanca, ya que se absorbe una mayor cantidad de rayos X. Se trata de la denominada densidad calcio, y es la que es mostrada por los huesos. Y finalmente la quinta densidad, es la que aparece con un tono mucho más blanco en la radiografía, debido a que absorbe la totalidad de los rayos X. Es la denominada densidad metal. Como en el cuerpo no suele haber estructuras con esta densidad, si se detecta es porque ha habido causas artificiales como los medios de contraste radiológicos, las prótesis metálicas o los cuerpos extraños, como podría ser la bala alojada en el hemitórax derecho de esta radiografía. La radiografía de tórax es el método de estudio más común para evaluar patologías torácicas. Dentro de las proyecciones básicas con las que contamos para realizar las radiografías de tórax, contamos con dos incidencias principales, que son las radiografías de frente o póstero-anterior y la de perfil o lateral. Existen numerosas incidencias accesorias que son útiles para la visualización de sectores específicos o condiciones particulares del tórax, que actualmente muestran menor uso general, debido al mayor y mejor aprovechamiento de los recursos que nos ofrece hoy en día la tomografía computada. Entre las incidencias accesorias encontramos a la radiografía en decúbito lateral, la descentrada de vértices o lordótica, la radiografía en decúbito y la radiografía en expiración forzada. Para la adquisición de las radiografías de tórax antero-posteriores, el paciente debe estar, como muestra la foto, en bipedestación y se le solicita que realice una inspiración profunda y apnea durante algunos segundos. La denominación póstero-anterior se refiere a que el rayo atraviesa la cavidad torácica de atrás hacia adelante, como muestra la foto. La radiografía de perfil o lateral es un complemento muy importante, ya que no solo permite tener una mayor idea de la localización de una lesión, sino que en algunos casos la lesión solo puede verse en esta proyección, como por ejemplo cuando está situada en el espacio retrocardíaco o en el seno costofrénico posterior. Un ejemplo de esto es lo que vemos en esta diapositiva, donde en un paciente de sexo masculino con historia de ser fumador, con hemóptisis y pérdida de peso, la placa de frente no pudo mostrar ninguna lesión pulmonar. No obstante, al realizar la placa de perfil, se observa una lesión redondeada ubicada inmediatamente posterior a la silueta cardíaca, señalada por la flecha. Posteriormente, dicha lesión fue confirmada por tomografía computada. Se trató de un adenocarcinoma primario de pulmón. Dentro de las proyecciones adicionales, vamos a encontrar la de decúbito lateral. Nos puede ayudar a evaluar pequeños derrames pleurales, como también ver si el derrame pleural está encapsulado.
En esta diapositiva vemos un paciente con una condensación pulmonar basal izquierda y derrame homolateral. Al realizarse la placa en decúbito lateral derecho, es decir, contralateral al lado de la lesión, se aprecia que dicho derrame está loculado, dado que no cambia de forma con el cambio de decúbito. Esta técnica es muy sensible y permite diagnosticar derrames pleurales pequeños con un volumen de 10 mililitros. En esta diapositiva se observa un paciente con infiltrados pulmonares bilaterales y la sospecha de un pequeño derrame pleural derecho. En la placa en decúbito lateral derecho se confirma la sospecha con líquido dentro de la cisura menor derecha. Otro uso de esta proyección sería ante la sospecha de un neumotórax, donde debe realizarse una placa en decúbito con el lado sospechoso hacia arriba. La proyección antero-posterior se suele realizar con un aparato de rayos X portátil en pacientes graves que son incapaces de tolerar la bipedestación. El paciente está en decúbito supino o sentado en la cama. Este tipo de proyección aumenta la silueta cardíaca y los cilios, eleva el diafragma, genera una mala apreciación de las bases, desplaza el derrame pleural y es solo comparativo entre las mismas radiografías. En esta diapositiva podemos observar una placa póstero-anterior y otra realizada en proyección antero-posterior. En esta última podemos ver cómo se encuentran los diafragmas más elevados, generando una mala apreciación de las bases, aumenta la silueta cardíaca. Esto se da porque en la antero-posterior el corazón queda más alejado del chasis. De esa manera los rayos X generan una mayor divergencia, aumentando el tamaño de la silueta cardíaca. En cambio, en la póstero-anterior el corazón está más cerca y se respeta en mayor medida la silueta cardíaca. De esta forma la podemos evaluar mejor. También tenemos las radiografías oblicuas, que son utilizadas para localizar lesiones y proyectarlas sin que se superpongan con otras estructuras. Se utiliza para valorar los arcos costales. También tenemos las placas en expiración forzada, las cuales son muy útiles para diagnosticar atrapamiento aéreo, cuerpos extraños y neumotórax. En esta diapositiva podemos visualizar una radiografía en inspiración a la izquierda y a la derecha una en expiración del mismo paciente. Este paciente es portador de un neumotórax izquierdo y estas placas nos sirven de ejemplo de cómo un neumotórax se visualiza más fácilmente en las placas en expiración. En la radiografía en expiración es más evidente la línea blanca que corresponde a la pleura y que va paralela a la pared torácica. Más allá de esa línea no se observan vasos pulmonares. La tasa de detección del neumotórax en placas en inspiración y expiración es muy similar, aunque en las expiradas son más evidentes. La radiografía lordótica permite despejar las clavículas de la parte superior de los pulmones y con esto podemos visualizar mejor la patología de los vértices pulmonares, lesiones sospechosas tumorales, cavernomas, neumotórax laminares y también permite una mejor valoración del lóbulo medio y la língula. Lo primero, antes de evaluar una radiografía, es analizar si está bien obtenida. Para eso debemos evaluar la inspiración, la penetración,
si la placa se encuentra centrada y si existe movimiento del paciente durante la adquisición de la placa. La falta de una adecuada inspiración hará parecer que los cilios pulmonares son voluminosos. Las bases pulmonares simulan infiltrados y especialmente el hemidiafragma izquierdo será de difícil visualización. Para evaluar si una placa tiene una correcta inspiración, el hemidiafragma derecho debe estar a la altura del 10º arco intercostal posterior o del 7º arco anterior. La placa debe estar centrada o simétrica. El extremo medial de las clavículas tiene que estar a la misma distancia de la línea media, la cual se encuentra constituida por las apófisis espinosas de la columna dorsal superior. Si el extremo medial de la clavícula derecha está más cerca de la línea media, significa que el paciente está rotado hacia la izquierda. Por el contrario, si la clavícula izquierda es la que está más próxima a la línea media, significa que la placa está rotada hacia la derecha. En esta diapositiva podemos observar a la izquierda una placa perfectamente centrada y a la derecha una placa que se encuentra rotada hacia la izquierda. Otro parámetro a tener en cuenta es la penetración. En una placa adecuadamente penetrada deben visualizarse siempre a través del corazón, la columna torácica inferior y los vasos pulmonares del lóbulo inferior izquierdo, como podemos ver en la placa de esta diapositiva. A la derecha se ve una placa sobreexpuesta o muy penetrada, donde los pulmones aparecen muy negros, por lo que la detección de nódulos y neumotórax será muy difícil. Por el contrario, si la placa está poco penetrada o es muy blanda, como vemos en la imagen de la izquierda, los pulmones aparecerán muy blancos y las estructuras vasculares también aparecerán muy claras, dando la sensación de infiltrados intersticiales. En la placa de la izquierda, que está poco penetrada, no nos será posible ver el espacio claro retrocardíaco izquierdo, lo cual simulará una condensación pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. Una forma de apreciar si hubo algún movimiento respiratorio es determinar si hay doble líneas corticales en las costillas. Existen múltiples formas de valorar una radiografía, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Realmente no importa qué método utilicen si valoran todas estas estructuras de forma sistemática. Espacios aéreos, estructuras vasculares y mediastino, espacio pleural, la caja torácica y las partes blandas. Para empezar a evaluar el espacio aéreo, vamos a evaluar la tráquea y los bronquios principales. Empezamos valorando la tráquea, que se extiende desde C6 hasta la carina, la cual se proyecta a la altura de la quinta vértebra dorsal. El diámetro aproximado en el adulto es de 2 centímetros. La tráquea, para que sea central, se tiene que proyectar sobre las apófisis espinosas. No es raro observar una discreta desviación de la tráquea hacia la derecha en personas mayores. Esto se produce por las alteraciones aórticas de la vejez. El ángulo que forma la carina no debe ser mayor a los 100 grados.
vamos a ver cómo a nivel de la carina se bifurcan los dos bronquios principales. El bronquio principal derecho tiene una disposición más vertical que el izquierdo, que es más horizontal. Debemos siempre revisar que el calibre de estos bronquios principales sea siempre regular y radiolúcido. Luego evaluamos la parte pulmonar. Los pulmones están divididos por cisuras que conforman lóbulos, dos cisuras del lado derecho y una del lado izquierdo. Hay una cisura oblicua de cada lado y una cisura menor del lado derecho. De esta manera quedan conformados el lóbulo superior, que se ve con una línea roja en ambos lados, el lóbulo medio del lado derecho marcado con una línea celeste y los lóbulos inferiores marcados con línea verde a ambos lados. En el perfil podemos observar la situación anatómica de los lóbulos que vimos recién de frente con los mismos colores. Los pulmones derecho e izquierdo deben ser similares en volumen. Debemos evaluar en forma comparativa los tercios superior, medio e inferior de los pulmones. En cuanto a la pleura, la normal no presenta una traducción radiológica. Pero para revisarla vamos a seguir el trayecto de la pleura a través de las paredes laterales del tórax, marcado con la línea roja. Primero de un lado y después hacemos lo mismo del otro lado. Seguimos el trayecto de toda la pleura parietal. Vamos a revisar el seno costofrénico, que tiene que mostrar un ángulo agudo. Vamos a seguir la cúpula de ambos semidiafragmas, que tienen que ser nítidos en toda su extensión. Luego revisamos el seno cardiofrénico y la silueta cardiovascular. Ya hablamos de las fisuras pulmonares, pero también hay que tener presente a las fisuras accesorias. En esta diapositiva podemos observar en la placa de la derecha, señalada por la flecha, la fisura accesoria inferior. En la placa de la izquierda podemos observar, señalada por la flecha, la fisura de la vena ácigos. Esta fisura, que se da por un descenso tardío de la vena ácigos, la cual desciende junto con la pleura parietal y visceral, quedando conformada una fisura que tiene 4 capas pleurales. Ya vimos cómo se divide el pulmón en lóbulos, pero cada lóbulo se divide en segmentos. Esto corresponde a la segmentación bronquial. Fíjense en los esquemas, los segmentos, no los voy a nombrar, pero tómense el tiempo y después en las imágenes que siguen los vamos a ir viendo. En esta diapositiva tenemos un esquema donde los vemos en vista lateral. En esta diapositiva otro esquema en vista medial. En estas imágenes se visualiza cómo se distribuyen los segmentos en el pulmón derecho, en la radiografía de frente. Tómense el tiempo para mirarlo y ubicar dónde está cada uno. Podemos observar que el segmento posterior del lóbulo superior es más lateral y el anterior es más medial.
Y también en el lóbulo medio, el lateral es a su vez más superior que el medial, el cual está más en contacto con el diafragma. En esta otra diapositiva podemos visualizar las proyecciones de los segmentos del pulmón izquierdo. Cuando ponemos todos juntos nos da una imagen como esta, donde hay gran superposición de segmentos, lo que hace muy difícil poder lograr ubicar una lesión solo con la placa de frente, por lo que necesitamos una placa de perfil que nos ayude a discernir en qué lugar se ubica cada lesión. Con el par radiológico podemos ubicar mejor la lesión y discernir qué segmento compromete. En esta diapositiva podemos ver la proyección de los segmentos en el pulmón derecho. En esta otra diapositiva podemos visualizar la disposición en el pulmón izquierdo de los segmentos en la placa lateral. En esta diapositiva podemos observar una placa de frente en la cual visualizamos una opacidad basal paracardíaca izquierda que cuando la vemos en la radiografía de perfil nos muestra que está ubicada en ambos segmentos de la língula, el 4 y 5 de la língula. En esta diapositiva tenemos otro ejemplo con un paciente que presenta en la placa de frente una radioopacidad en la región superior del pulmón izquierdo con broncograma aéreo. Y en el perfil la vemos bien en la parte superior y media. En este caso es una lesión que afecta al segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Este paciente presenta una radioopacidad en el sector lateral del campo pulmonar superior y medio del lado derecho, la cual en la radiografía de frente uno no puede identificar correctamente el lugar. Podría estar en el lóbulo superior o podría estar en el segmento superior del lóbulo inferior. Es entonces donde vemos una vez más la importancia del perfil, y es en él donde vemos claramente que esa imagen se encuentra por encima de la cisura oblicua y en la parte posterior. Por lo cual determinamos que esa imagen está ubicada en el segmento posterior del lóbulo derecho.
El mediastino es el compartimiento ubicado entre los pulmones. El mismo posee varias convexidades a derecha e izquierda, que deben ser reconocidas. Empezando por la parte derecha superior, por encima de la altura del botón aórtico tenemos la opacidad correspondiente a los vasos brachiocefálicos. A la altura del botón aórtico está el comienzo de la vena cava superior. Y finalmente en la parte inferior se observa una convexidad que representa a la aurícula derecha. En algunos casos también puede observarse una opacidad triangular en la parte inferior de la aurícula, correspondiente a la sombra de la vena cava inferior. A la izquierda y a la altura de la clavícula homolateral y un poco por encima del botón aórtico se aprecia una opacidad que se corresponde con la arteria subclavia izquierda. Por debajo de esta se observa una convexidad debida al botón aórtico. Siguiendo el sentido caudal vemos una concavidad que es la ventana aortopulmonar, donde podemos encontrar la arteria pulmonar principal y su rama izquierda, con la orejuela de aurícula izquierda. Finalmente por debajo encontramos la silueta del ventrículo izquierdo. El mediastino en la placa lateral es más difícil de identificar, ya que está presente en toda la placa. Para su mejor estudio se lo puede dividir en 4 compartimientos: anterior, medio, posterior y superior. Para ellos debemos trazar 2 líneas verticales y una horizontal. La anterior pasa por detrás del corazón y delante de la tráquea. La posterior pasa 1 centímetro posterior al borde anterior de la columna torácica y la horizontal por el borde inferior de la cuarta vértebra dorsal. En la placa lateral podemos identificar en la región anterior la silueta del ventrículo derecho y superior a esta la aorta. En la región posterior vamos a encontrar en la región más caudal a la vena cava inferior, por arriba de esta el ventrículo izquierdo y más superior a la aurícula izquierda. En esta diapositiva, marcada en verde, vemos la silueta cardíaca, en azul la silueta de la aorta, y dentro de la silueta cardíaca vemos las imágenes esquemáticas de los lugares donde se encuentran las válvulas cardíacas. Estos son los lugares aproximados donde se encuentran las válvulas cardíacas. Esto es importante cuando evaluamos pacientes con patología valvular y con reemplazo valvular. De esta manera podemos identificar cuál es la válvula afectada. Para hacerlo más esquemático y fácil de recordar, se trazan 2 líneas imaginarias que dividen al corazón en 4 cuadrantes. De esta manera, si la imagen valvular se encuentra en el cuadrante superior derecho, podemos decir que esa válvula es la válvula pulmonar. Si está en el cuadrante superior izquierdo, esa válvula probablemente sea la válvula aórtica. Si en cambio está en el inferior derecho, seguramente se trate de la válvula tricúspide. Y si está en el cuadrante inferior izquierdo, probablemente sea la válvula mitral. También en este punto tenemos que evaluar el tamaño del corazón, y lo hacemos a través de una relación que es el índice cardiotorácico. Vamos a tener el diámetro transverso cardíaco representado en esta figura por una línea roja con una letra A, y el diámetro transverso torácico representado con la línea azul. El diámetro transverso torácico se mide en la región inferior del tórax por encima de la cúpula diafragmática. Esta relación en un adulto normal no debe superar los 0,5.
Para evaluar la caja torácica debemos valorar todas las estructuras óseas. En la columna dorsal vamos a evaluar la morfología de los cuerpos vertebrales, los cuales tienen que ser aproximadamente rectangulares. Vamos a buscar las apófisis espinosas en la línea media y también es importante evaluar las bases de los. Para evaluar la caja torácica debemos valorar todas las estructuras óseas, las clavículas, los arcos costales, el esternón, las escápulas y la columna vertebral. En la radiografía frontal podemos identificar los arcos costales posteriores de disposición horizontal y los arcos anteriores de disposición oblicua, hacia medial e inferior. Estos últimos habitualmente son de contornos menos definidos y difíciles de identificar. Como podemos ver en la imagen, los arcos costales anteriores, que están marcados con una línea blanca, tienen una disposición oblicua, hacia medial e inferior, y los contornos son mal definidos. Los arcos costales posteriores, marcados con línea negra, tienen una disposición más horizontal, y sus contornos son habitualmente claramente visibles, salvo los bordes inferiores de las costillas más caudales. Es muy importante evaluar en toda su longitud cada uno de los arcos costales, primero los de un hemitórax y luego los del otro. En la proyección lateral se superponen las costillas izquierdas y derechas, y podemos observar su disposición oblicua hacia caudal en su trayecto desde la columna dorsal hacia anterior. Los cuerpos vertebrales se sitúan en la línea media y se sobreproyectan a las estructuras mediastínicas en la radiografía frontal. Es importante evaluar la morfología de todos los cuerpos vertebrales. En una radiografía frontal técnicamente adecuada deben ser visibles con mediana claridad y debemos reconocer los pedículos y apófisis espinosas. En la imagen de esta diapositiva podemos ver a los pedículos, marcados con flechas blancas. Estos se identifican como imágenes anulares, redondeadas, de borde denso y centro más radiolúcido, que se ubican en los bordes superiores y laterales de los cuerpos vertebrales. Es importante evaluar los pedículos a ambos lados del cuerpo vertebral, ya que una lisis del pedículo nos va a dar la imagen que se denomina vértebra tuerta. Va a faltar uno de estos pedículos, lo que puede estar indicando, por ejemplo, un secundarismo. Las apófisis espinosas, marcadas con las flechas negras, tienen una forma más alargada, también con borde denso, y se tienen que ubicar a la mitad de los cuerpos vertebrales, a menos que se encuentren rotados. Producto de la sobreproyección de las estructuras mediastínicas, los cuerpos vertebrales, en general, se pueden evaluar con mayor facilidad en la radiografía lateral. Es importante tener en cuenta que en la placa lateral, en condiciones normales, las vértebras inferiores tienen que ser más oscuras que las de la parte superior, puesto que en la parte inferior solo se proyectan los lóbulos inferiores de los pulmones. Si tienen la misma densidad, podríamos estar, por ejemplo, ante metástasis vertebrales. Normalmente las escápulas quedan proyectadas fuera de los campos pulmonares, por la posición en que se colocan los brazos al tomar la radiografía. Sin embargo, dependiendo de las limitaciones del paciente, en ocasiones el borde medial de estas puede sobreproyectarse en los márgenes de los campos pulmonares. Por ese motivo, siempre que se ve una opacidad marginal en un campo pulmonar, se debe descartar la posibilidad de que se trate solo de la escápula sobreproyectada. Como podemos ver en esta placa, que muestra una tenue opacidad marginal en la mitad superior de ambos campos pulmonares. Un análisis cuidadoso nos muestra que solo corresponde al borde medial de las escápulas.
marcados con flecha. En la radiografía frontal, ocasionalmente se logra identificar el manubrio esternal, articulando con las dos clavículas y primeras costillas. En la proyección lateral, en cambio, el esternón puede identificarse claramente. Las partes blandas son infravaloradas en la interpretación de la radiografía de tórax, pero también aportan información, y si no son tenidas en cuenta, pueden llevarnos a la confusión, ya que, por ejemplo, pueden asemejar un falso aumento de la densidad de los parénquimas pulmonares. Debemos evaluar la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos y las mamas. En esta diapositiva podemos ver una paciente con una imagen nodular que se proyecta sobre el campo pulmonar derecho. Y con la información aportada por la placa de perfil podemos ubicarla en la mama derecha. En esta otra diapositiva podemos observar una paciente con una mastectomía derecha, la cual genera una hiperclaridad de los campos medio e inferior derecho. Para ir terminando, voy a describir varias líneas que son visibles normalmente en las radiografías de tórax y que cuando se encuentran desplazadas, engrosadas o desaparecen, nos permiten identificar y localizar las lesiones, estableciendo un diagnóstico diferencial más preciso. La línea de unión anterior es una línea visible en la proyección postero-anterior en un 24 a 50% de las radiografías normales. Es una línea oblicua en la línea media, por debajo de las clavículas, que se desvía ligeramente de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Está formada por la unión de la pleura visceral y parietal de los dos lóbulos superiores en contacto por detrás del esternón. En esta diapositiva la vemos marcada con las flechas blancas. La línea de unión posterior se aprecia en la proyección postero-anterior. Es visible en un 32% de las radiografías normales. Es una línea vertical o ligeramente convexa hacia la izquierda, proyectada sobre la tráquea por encima del manubrio esternal. Está formada por la unión de la pleura visceral y parietal de los dos lóbulos superiores en contacto por detrás del esófago. Al igual que la línea de unión anterior, no mide más de 1 a 2 milímetros de grosor. La línea paratraqueal derecha también es visible en la proyección postero-anterior. Se puede observar normalmente en un 97% de las radiografías. Está formada por la reflexión de la pleura visceral y parietal del lóbulo superior derecho en la pared lateral derecha de la tráquea. Es visible gracias al aire de la luz de la tráquea por dentro y el aire del lóbulo superior derecho por fuera, y se considera normal si tiene hasta 4 milímetros de grosor. En su porción inferior, a nivel del ángulo tráqueo-bronquial, se ensancha al continuarse con el callado de la vena ácidos. La línea paratraqueal izquierda está formada por la reflexión de la pleura visceral y parietal del lóbulo superior izquierdo sobre la pared lateral izquierda de la tráquea.
Se extiende hacia arriba desde el arco aórtico hasta unirse con la reflexión de la arteria subclavia izquierda. A diferencia de la línea paratraqueal derecha, que se identifica con frecuencia en las radiografías, la línea paratraqueal izquierda normalmente no se aprecia debido a la interposición de estructuras vasculares entre la tráquea y el pulmón. Normalmente es visible en un 21 a 31% de la radiografía. La banda ortopulmonar es una línea normal que podemos encontrar en la proyección póstero-anterior de tórax. Es una línea vertical con discreta convexidad derecha, proyectada sobre la columna y que en su tercio superior se desvía hacia la derecha. Se forma por la interfaz entre el pulmón derecho y la reflexión de la pleura mediastínica sobre el esófago y la vena ácidos, y se extiende desde el callado de la ácidos hasta el hiato aórtico inferiormente. La línea paraespinal derecha es visible en la proyección póstero-anterior. La ubicamos en la región inferior, entre la octava y la 12ª costilla. Corresponde a la interfaz entre el pulmón y el repliegue pleural derecho sobre los cuerpos vertebrales, y se extiende desde el arco aórtico hasta el diafragma. La línea paraespinal izquierda es muy similar a la anterior. También es visible en la proyección póstero-anterior y corresponde a la interfaz entre los pulmones y los repliegues pleurales sobre los cuerpos vertebrales, y se extienden desde el arco aórtico hasta el diafragma. La línea paravertebral izquierda se observa con más frecuencia que la derecha, porque la aorta descendente, muchas veces elongada, la desplaza. Y por último tenemos la línea de la pared posterior del bronquio intermedio. Es una línea normal que se ve en prácticamente todas las radiografías de perfil, y es la interfase que está por delante del receso ácido esofágico. Como conclusiones, podemos afirmar que los parámetros de calidad establecen normativas para la correcta obtención de las imágenes y nos permiten tener confianza en la utilización del recurso diagnóstico, que el conocimiento de la anatomía radiológica es una de las claves para la interpretación adecuada de las radiografías torácicas y que la sistematización en la lectura ayuda a reconocer los elementos anatómicos en los estudios por imágenes. Y para avanzar en el estudio de esto, les dejo como lectura recomendada estos dos libros que son muy interesantes para profundizar en el tema. Me despido de ustedes, espero que la clase les haya sido de utilidad. Gracias por su atención, hasta la próxima.